Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial, aquí en su televisión regional, en Popular Televisión, con el equipo al completo, don Carlos Pajares, un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues muchos temas en el guión que serán imposibles abordar en los próximos 30 minutos, nos quedaremos con bastantes asuntos en el tintero. Y vamos a hablar de fórmulas para salir de la crisis, formas, maneras de abordar la situación actual, respuestas a la crisis económica. Vamos a poner el ejemplo de Alemania, que ha tomado las siguientes decisiones en los últimos días: bajar el IVA del 19 al 16%, limitar las cotizaciones sociales para que no superen el 40% del coste laboral. Además, va a reducir el IVA ya del 7%, el IVA llamado IVA reducido, lo va a reducir aún más, bajándolo al 5%. Es decir, al margen de las inyecciones económicas directas, por montantes astronómicos de dinero que está haciendo a las pymes. Por contra, España, en estos momentos, pues ayer y días pasados, estaba negociando la tasa Tobin para gravar el 0,2% la compra de acciones en sociedades que coticen en bolsa y que tengan más de 1.000 millones de capitalización, es decir, prácticamente todas, que esto afecta a 3 millones de hogares, que dicen, no, lo va a pagar los bancos. No, esto lo van a pagar el que compre 100, 200, 300 acciones, lo mismo que un broker, que al final será al extranjero. Y por otro lado, la llamada tasa Google o tasa la tecnológica, que también está en estudio, al margen de la falta de ayudas a las empresas. Es decir, unos van buscando la salvación y otros, de verdad, es ir hacia el precipicio a una velocidad de crucero, que yo creo que se va a frenar, pero eso lo dejaremos para luego porque hay cosas que se están moviendo. Don Carlos Pajares. Pues sí, siempre lo hemos dicho, que aquí hay dos maneras de solucionar esto, una es vía ingresos y otra es vía gastos. Nuestro gobierno parece ser que se siente mucho más cómodo aumentando los ingresos vía la recaudación que disminuyendo los gastos de la estructura que tiene estatal. Hay una cosa que sí me gustaría puntualizar, en lo que se habla y se habla mucho, lo ha dicho nuestra ministra, relacionado con la tasa Tobin, que parece que solo los van a pagar o solo les va a afectar a aquellos que compran acciones. Y efectivamente es así, pero que cuando uno piensa en eso, piensa en el pequeño ahorrador que puede comprar más o menos acciones. Eso afecta a otros productos financieros que a su vez, como pueden ser los fondos de inversión u otros similares, que basan su rentabilidad en un porcentaje importantísimo precisamente en la compra de activos en compañías que cotizan en bolsa. ¿Qué significa? Que el que tiene un fondo de inversión o tiene otro tipo también de instrumentos de ahorro se va a ver indirectamente también grabado con el tema de la famosísima tasa Tobin. O sea que no es solamente para... Cuando se compran acciones hay una serie de comisiones de los bancos, etcétera, etcétera, y luego esto se va a añadir. Pero ayer, en el debate del Congreso, la señora Montero en un momento dado dice, no, mire, ¿ustedes creen que esto preocupa a las personas que están llegando, que están solo pensando en llegar a fin de mes? Oiga, aquí hay, luego vamos a hablar del índice de ahorro. Es verdad que al que está pensando en llegar a fin de mes puede tener acciones o puede no tenerlas, pero aquí se hablan de 3 millones y pico de hogares. Es decir, hay mucha clase media que tiene ahorros y que para tener una cierta rentabilidad invierte en bolsa solamente
por el dividendo, Luego va a hacer, porque lo que va a hacer es que muchos inversores institucionales inviertan en bolsas extranjeras. Pero lo que iba a decir que además de eso, que así es cierto, el señor que tiene un plan de pensiones, un fondo de inversión, que tiene una serie de participaciones, esos fondos, esos planes, consiguen su rentabilidad precisamente invirtiendo en bolsa, en una parte importante, con lo cual sus planes, sus fondos se van a ver también mermados en su rentabilidad precisamente por esa famosísima tasa. Además de lo que usted comentaba, que va a influir en que esas grandes compañías que invierten en distintas empresas y en distintos países, pues al final pues van a dejar de invertir en nuestro país. Lo hagan en otras bolsas. Hay que tener en cuenta en este aspecto que esa tasa se va a repercutir sí o sí en el que compraría, además solo para recaudar en previsión 800, porque siempre los cálculos de este gobierno se quedan a la baja. Al final serán 500 millones de euros, es decir, todo este ruido para este viaje, don Aurelio. Bueno, esto es, yo creo que sucede siempre, cada vez que hay un movimiento impositivo, un movimiento de incremento de los impuestos, siempre se utiliza el mismo mantra, que lo van a pagar los que más tienen, siempre acaban pagándolo los mismos. Los que más tienen muchos recursos para moverse, como usted dice. Si es movimientos en bolsa, pues se irán a otros países donde no exista la tasa Tobin. ¿Quién va a invertir en la bolsa aquí? Pues ese pequeño ahorrador que ahora no le dan absolutamente nada por su dinero en el banco, y entonces pues se compra unas acciones que generalmente lo pierde, porque generalmente es un inversor que no tiene mucho dinero, y en el momento que existe un movimiento como se ha producido ahora en bolsa con una caída tan espectacular, no sabe dónde compra, entra el pánico y vende el día que más bajo están esas acciones, y ahí están los especuladores o estos compradores a corto, que siempre son los que al final se llevan el dinero. Es el momento en que los grandes inversores invierten y se hacen con un número de acciones importante, el caso del Banco de Santander, lo que decía siempre Botín, dice, para ganar en bolsa, ¿qué es lo que hay que hacer? Muy sencillo, comprar cuando está barato y vender cuando está caro. Esa es la política, ¿no? Entonces esto al final, la subida de impuestos las pagan siempre los que menos tienen. Esa cifra de recaudación que se habla, que un 80% de los impuestos los pagan por las nóminas los trabajadores, eso no se mueve nunca. Hagan lo que hagan, cada vez que hay un movimiento, pues ahora vamos a poner un impuesto a las rentas más altas. Al final el porcentaje es el mismo. El 80% lo siguen pagando los mismos. Los impuestos a los bancos, pues mire usted, los bancos cada día están poniendo más comisiones. Si al banco le ponen un impuesto, mañana, y como ahora es obligatorio que todo tiene que pasar a través del banco, la gente tiene que funcionar con tarjetas, sus nóminas van al banco, su renta mínima irá por el banco, pues al banco nunca evitaremos, por mucho que digan que no cobran comisiones, que cobre una comisión por eso. Y si le ponen una tasa Tobin, pues la va a repercutir. O sea que quiero decir que ¿quién va a pagar esos impuestos que la ministra dice que van a ser pues los que invierten y tal? Pues las van a pagar los de siempre, los que menos tienen. En todo este campo, esto contribuye a llevar la imagen de España, que me consta que la preocupación en Europa es muy grande, y de ahí pueden venir las fisuras. Yo creo que el recorrido de este gobierno es un pensamiento particular, es más bien corto. Hoy Vox Populi recoge una información, el digital Vox Populi de Jesús Cacho, que le recomiendo una información, dice la preocupación de Unidos Podemos, porque hay muchos intereses para que ese pacto se rompa, pero intereses de la lógica, no intereses extraños ni oscuros. La inversión extranjera está saliendo, se está marchando, se desploma en España. Es decir, señores televidentes, no está viniendo dinero a España, o está viniendo mucho menos. Mire, a marzo del pasado año, la cosa viene de atrás, habían disminuido en 8.600 millones. ¿Sabe cuál es la fecha de salida de ahora? 26.300 millones. Está huyendo capital. ¿Por qué? Porque ve que es un gobierno que dice ahora A, después arre, después no, en el que hay chavistas, en el que dice cosas realmente extrañas, en el que no hay una línea recta de ortodoxia en la política económica, y esto sí que es muy grave. Es verdad que algunos medios, yo creo que más que por responsabilidad no lo hablan, porque esto podría ser una hecatombe de que se haga, pero está saliendo dinero a esgaya, y esto, don Aurelio, es muy peligroso.
Bueno, claro que está saliendo dinero. Hoy el gobierno español no ofrece absolutamente ninguna garantía, ni de rigor, ni de ortodoxia económica, ni siquiera de coordinación. Es un gobierno que está funcionando en todo a salto de mata, es un gobierno que tiene unos objetivos y que además esto ya se conoce en Europa, con un gobierno comunista y que tiene mucha influencia, tiene unos objetivos que no son los objetivos de sacar adelante el país, sino que están en otra onda, se está en un movimiento que yo creo que es cierto, por lo menos los pasos que están dando van en esa dirección. Hemos visto que ahora en el estado de alarma se habrán preocupado mucho de resolver el problema sanitario, pero también hemos visto que lo han aprovechado para otras cosas que no tenían absolutamente nada que ver con el sistema sanitario, como es incorporar a un miembro de este Partido Comunista bolivariano pues en el CNI. Estas son cosas que trascienden en el mundo y no lo publicitan. O sea, hoy cuando un inversor importante de cualquier país retira su dinero, no dice que es pues porque le parecía que es una agresión innecesaria, no es porque es que en España hay un gobierno comunista y un gobierno que no me ofrece confianza, no, lo retira y ya está. Y eso se está hoy generalizando. No ofrecen garantía a los inversores y no ofrecen garantía tampoco al resto de los países, sobre todo europeos y no europeos, ¿no? Porque Estados Unidos ya han visto los movimientos que está haciendo. Pero se están metiéndose todos los días con ellos. Claro, se están enfrentando de una manera abierta y, por ejemplo, esto tiene una repercusión inmediata en todos los aspectos económicos. Por ejemplo, en Andalucía vemos que todas aquellas fragatas que iba a hacer Estados Unidos en Navantia, pues eso voló, ¿no? Y así está sucediendo con los inversores extranjeros. Los capitales están saliendo de España. Es muy grave este asunto es muy grave, de una gran torpeza, y precisamente por aquí va a venir los problemas y también las soluciones. Es decir, las soluciones van a venir de Europa, pero van a venir con calzador, don Carlos. Sí, además pensamos que cuando usted habla y se le escucha y dice que se huye la inversión extranjera, lo ve como un etéreo, como una que a mí no me afecta. Sí, claro, sí, pero bueno. Afecta porque esa inversión extranjera es Nissan, que cierra. A la que le amenazas 2 días antes, que dice, bueno, pues tendrá que pagar 1.000 millones antes de marcharse. No, y se marcha. No es tanto la que no entra como la que se va. O sea, es que es acumulativa. O sea, no es pensar. Y el pensar que la que se está yendo está llevándose puestos de trabajo por delante, que al final nos afectan, como decía bien don Aurelio, siempre termina afectando a los mismos, a las clases medias y a las clases trabajadoras. Desgraciadamente, nuestro gobierno está más en lo ideológico que en solucionar los problemas y la deriva, además, que antes comentamos, porque va todo relacionado, es triste, pero va todo relacionado. Si seguimos, además, haciendo crecer la fiscalidad que pagan nuestras empresas, la fiscalidad que pagan los productos financieros, lo que vamos a hacer es ahuyentar cada día más a la inversión extranjera, tanto la que está, que se va a ir, como la que va a dejar de venir. Y luego hay otro tema, otro asunto, que es el adanismo, ¿no? Es decir, nosotros hacemos, y el adanismo que está mezclado con una mentira, pero una mentira galopante, ¿no? Está hablando el señor Sánchez, ha dicho a las comunidades, os voy a dar 16.000 millones, como si los diera él de su... Oiga, pero si eso está saliendo de la emisión de deuda. Estamos batiendo todos los récords. Es verdad que está colocando deuda a España. El día que frenemos no sé lo que va a pasar. Bueno, que ahora ya son 14.000. Esto ha sido la mayor inversión. Y digo yo, qué falta de memoria, he empezado a mirar, qué falta de memoria del pueblo español, qué falta de memoria de todo. ¿Se acuerdan ustedes del plan de proveedores? El plan de proveedores, que por cierto fue de Mariano Rajoy, fue copiado por Italia y algún otro país cuando llega el gobierno del Partido Popular, al poco tiempo, año 2012 y luego 2013, que se fue en 2 fases, se encuentra con miles y miles de facturas, 190.000 facturas, sin pagar, de ayuntamientos, etc. Así es como dejó el señor Rodríguez Zapatero España. Es que uno de los problemas reales de este país es la falta de memoria. Bien, se hizo el plan de proveedores, que automáticamente y en un mes se pagaron en 2 fases 41.800 millones, mucho más del doble de los 16.000, 41.800 millones de euros en 2 fases. Es decir,
Ahora se habla de 16.000 como si fuera... ¿Y qué fue? Un pacto de confianza de Mariano Rajoy con Europa a través de los bancos. Y los bancos adelantaban y el Estado se hizo cargo. Y se salvó a cantidad de empresas que llevaban meses y meses, 6, 8, 10 meses. Usted recordará, yo recuerdo tener muchas facturas, no voy a decir que estaban sin cobrar, y que llegó el plan y que las pagaba directamente Madrid, que se metieron en ese plan de proveedores. Esa ha sido una de las cuestiones más brillantes de gestión, porque se hizo aproximadamente mes y medio, 2 meses. Miren lo que llevan aquí para cobrar los ERTES. Bueno, pues viene ahora este señor Sall y dice, esto nunca se ha hecho, estos son 16.000. Es que tenemos una falsa memoria, don Carlos. Pues sí, pero bueno, incluso la renta esta básica parece que es un descubrimiento de los señores de Podemos, y esta renta llevan funcionando desde hace un montón de años en este país. Pero bueno, parece que les funciona, entonces si parece que les funciona, pues seguirán con esa diatriba. Y la falta de memoria, a mí esto me queda... El otro día a mí me sorprendió muchísimo, porque no deja de ser nuestro presidente, el presidente de todos los españoles. Había un artículo, creo recordar que era en el diario El Mundo, que ponía como noticia: hoy Sánchez no ha mentido en el Parlamento, como gran noticia. O sea, es que es muy triste que nuestro presidente, pues al final, y quien dice nuestro presidente es lo que hablábamos desde el principio, la demagogia que se ha instalado en la clase política, y que, como hemos comentado en más de una ocasión aquí, la demagogia y la economía hacen muy mala compañía, la hacen horrible. 16.000 millones. Lo triste de todo esto, y usted lo apuntó al principio, es que nos estamos salvando esa liquidez, la estamos salvando gracias a que Europa nos está comprando la deuda. El diferencial con el bono alemán sigue siendo razonable, pero gracias a eso, a que desde Europa se está comprando sin más, pero una deuda que hay que pagar vía intereses y vía principal, que tampoco se nos olvide. O sea, la deuda en España ya está totalmente descabalgada, y vamos a ver qué pasa. Esa deuda descabalgada lo que nos va a llevar, y nos lleva, es al famosísimo rescate, y vamos a ver cómo nos rescatan. Que el rescate será a principios de año, finales del mes, y no se asusten ustedes que hablen del rescate, sino, de verdad, alégrense, porque va a ser una seguridad, aunque igual hay algunos recortes. No creo que sean de estacionar, una palabra sudamericana, bloquear salarios y sacrificios habrá que hacer, lógicamente, pero serán desde luego pensados y pactados, y se evitará pues este chorro de locura actual. Don Aurelio, ¿qué le parece estos datos de la falta de memoria? No, son datos bueno, claros, evidentes, y que están ahí, ¿no? Esto que dice del plan de proveedores, pues efectivamente, el Rajoy fue multiplicado por 3, o sea, lo que han hecho ahora, y esto veremos lo que pagan y lo que dan, porque ahora mismo estamos viendo que hasta ahora los bancos iban adelantando el dinero de los ERTES, aquellos que no habían cobrado, pero ahora ya se han negado. Han dicho que, bueno, que no ofrece garantías. Y es que un gobierno, cuando un presidente de un gobierno miente con la, yo diría, alegría que lo hacen, no les importa decir una cosa y al día siguiente la contraria, o decir, negar evidencias que todos hemos vivido y conocemos y tal. Eso es normal. Entonces, un gobierno que no tiene credibilidad, pues lleva a este tipo de cosas. Pero hay una cosa que a mí es lo que me preocupa. Todo esto les sirve a ellos para ganar tiempo para su proyecto político. O sea, el problema es este. Yo lo que sí veo hoy en estos dos, en esta coalición, hoy el Partido Socialista se ha entregado por entero a Podemos. Es decir, no tiene ningún parecido con lo anterior. No tienen nada que ver con lo anterior. Y de hecho, a personas muy sensatas y que han vivido el Partido Socialista, yo diría que han sido prácticamente quienes han hecho del Partido Socialista lo que ha representado para España, como han sido pues Felipe González y todos aquellos que estuvieron con él, pues hoy dicen, es que medio partido se opone totalmente a lo que es el Partido Socialista hoy. No tiene absolutamente nada que ver. Esto está usted escuchando pues a Felipe González mismo, ¿no? Que ayer mismo decía, digo, bueno, pues esto me parece que ya lo hemos dicho aquí alguna vez, lo del camarote de los... Nos lo ha copiado. Sí, nos lo ha copiado. De los hermanos. Pero bueno, es que tiene razón, ¿no? Entonces lo que sí vemos es que están ganando tiempo. Yo ayer, y es uno de los temas de lo que más se va a hablar en todo este tiempo futuro, va a ser de esta situación del debate constituyente. Eso es para alarmar. Pero eso no va a salir nada de eso. No, yo creo que la economía se lo va a llevar. Se supone que no,
Pero hombre, el que un ministro, posiblemente el que desde el punto de vista de la formación es un jurista que, en fin, sabe de lo que habla, que diga que en este momento existe un debate constituyente, pues esto quiere decir que lo que es la finalización de un régimen y la iniciación de otro, ¿no? Entonces, todo eso es preocupante. Sí. ¿En qué se están apoyando hoy el Partido Socialista? Pues está apoyando en todos aquellos que se autodefinen como enemigos de España, con los herederos del terrorismo, con los independentistas, con los que son los que más claro tienen su proyecto, con los venezolanos bolivarianos, que eso sí quieren implantar aquí Venezuela. Bueno, pues está entregado totalmente el gobierno a estos personajes, y lo hemos visto en el desarrollo de cómo se ha desarrollado todos estos meses del confinamiento y cómo se está desarrollando a partir de ahora la política, donde partidos independentistas están obteniendo todo aquello que quieren o que piden. Pero aquí vamos a ser claros, porque nosotros no tenemos miedo, nada más que miedo a ciertas cosas, pero el miedo periodístico ahora ya a estas alturas de la vida, no. Aunque lo hemos tenido anteriormente, quiero decir que esto nadie está libre. Aquí hay empresas del IBEX cooperadoras necesarias a todo esto. Es decir, vamos a empezar a ser serios, aguantando algunos medios de comunicación con respiración artificial, que están lanzando mensajes tremendos y que no están ayudando, porque si el entramado político mediático soportado en gran parte por una parte del IBEX, ustedes saben, los televidentes son inteligentes, no aguantara, esto no estaría así. Y esto es así, don Carlos. Vamos a ser sensatos. Sí, pero ya hemos visto en los procesos históricos que ha habido empresas que, con una visión muy cortoplacista de las situaciones políticas y económicas de su país, han abrazado a estas ideologías muy centralizadoras y de carácter revolucionario porque les interesaba en ese momento. Hay siempre, en todas este tipo de situaciones, siempre hay privilegiados y hay gente que se beneficia. Lo estamos viendo ahora en la situación del COVID, muchas empresas han sufrido y otras, sin embargo, se están viendo beneficiadas económicamente. Pues con estos cambios pasa lo mismo. Y lo hemos visto, se vivió en Venezuela, como se vivió en Cuba en su momento. Sí. Hubo gente que abrazaron el cambio porque pensaba que les beneficiaba y en un primer momento les beneficiaba. Una parte del capitalismo venezolano estuvo a favor de Chávez. Exactamente, por eso digo. Bueno, fue financiador. Porque les interesó, porque les vino muy bien y porque se enriquecieron en ese momento. Y usted, lo hemos comentado en alguna ocasión, esas grandes fortunas no tienen luego el más mínimo problema de después de haberse enriquecido, marcharse a Miami o a donde haga falta. Esos no tienen una visión ni de país ni de Estado. Esas empresas, que las empresas al final tienen esos propietarios. Al final, la responsabilidad, como siempre hemos dicho, es una responsabilidad de las personas que habitamos en este país. Si nos dejamos otra vez convencer por estas... Bien, don Aurelio, quisiera preguntarle un tema que ha salido en la prensa, es muy interesante. Se está produciendo en las familias que tienen ingresos, no las familias que lo están pasando mal, pero las familias normales, clase media, etcétera, un ahorro inusitado, pero tremendo, que bueno, los bancos de Alemania, Francia, España, Italia calculan entre marzo y en abril 100.000 millones de ahorro. Esto es multiplica por 3 la media de los últimos 10 años. Y esto, claro, frena la recuperación, porque si no hay consumo, yo les voy a decir, consuman ustedes con racionalidad, pero consuman. Si ustedes tienen dinero, que puedan hacerlo, tampoco lo digo que lo tiren, con sentido común, salgan a un restaurante, salgan a tomar un café, compren ropa, pero tampoco de forma compulsiva, porque tampoco eso es muy cristiano, pero sí que de una manera normal, como ustedes lo hacían antes, háganlo, porque eso es lo que ayudará a la economía a salir. Y esta es la preocupación hoy de Europa. La falta de consumo, que supone mucho en el PIB, don Aurelio. Bueno, eso es una realidad, ¿no? Es que estamos hablando de 100.000 millones. Ha habido una caída del consumo, pero era lógico, era previsible. El miedo, sí. ¿Dónde iba a consumir la gente? Como no fuera en su casa. Sí, pero ahora hay también encima miedo. No, y ahora hay miedo porque, efectivamente, yo creo que hoy va calando en la gente que
las consecuencias de contraer esta enfermedad, de contagiarse de este virus, pues realmente puede tener unas consecuencias muy, muy importantes. Hay un número alto de fallecimientos y de contagiados y quedan secuelas, sí. Y la gente va calando esta idea. Entonces ha habido efectivamente, es que la gente no ha gastado dinero este tiempo. Todos aquellos que seguían ingresando, pues prácticamente se ha ahorrado, porque yo lo he dicho siempre, la comida es lo que menos cuesta. Hoy sí. Son el resto de los bienes, de lo que ofrece el estado sí. del bienestar, es en lo que se gasta, es en lo superfluo donde más se gasta. Hoy se come con muy poco dinero, una docena de huevos le vale a usted 1,50. No sé, pero que el consumo tendrá un peso del 20 y tantos % en el PIB, seguramente. El consumo, mayor. Bien, pero son los productos de a lo mejor de sí. más lujo, pero la gente se ha limitado mucho a lo fundamental, a lo básico, y entonces el gasto es que ha sido mínimo y se ha ahorrado dinero, pero claro, eso es bueno el ahorro, bueno, pues es bueno sí, hasta un cierto punto, pero lo que no, si no se consume, pues esto se muere, ¿no? El péndulo es malo. Es la base de las, o sea, un país si no hay consumo interno muere, económicamente no se puede recuperar. Ese es el problema hoy de Europa, de la cantidad de dinero ahorrado. Es verdad que los gobiernos, sobre todo el español, pues claro, no da mucha seguridad para que la gente se alegre, porque la gente tiene miedo. Dice, con estos señores no sé lo que va a ser nada. Está al volante, yo pongo un ejemplo, es como si un piloto de avioneta pequeñita le dan un jumbo, un 75 o un 757 o un 787 para tripularlo, pues no tienen idea, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está pasando en la economía española. Pero el consumo, claro, yo le diría ahora, si usted tiene que cambiar de coche porque el suyo está mal, porque tal, aproveche, que tiene muy buenas ofertas, aproveche ahora, que está ayudando también a la economía nacional. Si usted tiene que cambiar la lavadora o el frigorífico, aproveche ahora, que tiene muy buenos precios. Si usted tiene que comprarse una chaqueta, aproveche ahora. Digo, no haga una compra compulsiva, porque tampoco se trata de eso, ni mucho menos, pero consuma usted con racionalidad, porque esto supone muchos puestos de trabajo, don Carlos. El consumo y la inversión, que son dos cuestiones sí. que están, a veces la gente no lo entiende, pero están unidas. Es importante consumir con racionalidad, como usted bien dice, porque además reactiva la economía, y el peso del consumo, de lo que en nuestro Producto Interior Bruto, el consumo interno, tiene un peso fundamental. Y luego también la inversión, porque a veces somos un país, esto nos lo critican mucho desde Europa. Consumimos en lo frugal, en los bares, como dicen ellos, en la diversión. Y a veces también tenemos que intentar entender que también es bueno invertir en comprar, que eso es complicado sí. también, hay que decirlo, con este gobierno que da pocas garantías de futuro. Es que ese es uno de los problemas. Es que claro, la gente al final, y eso va en contra de la economía, porque si tú no tienes seguridad para invertir, para comprarte, puedo poner un ejemplo, pues para comprarte un pequeño piso y arrendarlo, o para ponerte con un amigo y entre 2 o 3 abrir un pequeño negocio, que eso también es invertir, y es consumir también, eso solo lo haces cuando la economía y los políticos que tienen la obligación de gestionarla te dan garantías de que puedes hacerlo. Ahora es muy difícil meterse en inversiones o en consumos a largo plazo. Pero sí en consumo normal. En un consumo normal, pero eso tampoco es bueno para la economía, porque además termina generando una economía de servicios de poca calidad y de poca intensidad en cuanto a la generación de empleo. Lo que pasa es que muchas pymes viven de ese consumo, entonces se regeneraría. Dice que la primera semana después que se abrió todo el consumo fue buena, pero después ha venido bastante tristeza. ¿Por qué? Yo creo principalmente por la falta de estabilidad, es decir, vamos a ver, cuando una persona, hay que mirar el trayecto, y lo digo con todo el respeto personal a la señora Montero, la ministra de Hacienda, respeto personal por supuesto, fracasó como ministra de Hacienda en algo mucho más pequeño, como es Andalucía. ¿Cómo va a llevar los problemas tan grandes que tiene la hacienda pública española? Si a veces en los debates, yo ayer he escuchado, es que da pena con los razonamientos que dan, que son del siglo XIX, con un desconocimiento de la economía mundial tremenda. Es decir, bueno, la señora Calviño, yo a veces me entra en la duda la señora Calviño, porque por un lado me dice qué gran servicio está haciendo España estando ahí, qué sería sin ella, pero por otro lado me digo, pues hay que también tener ambición para estar ahí. Hay dos formas de verlo, ¿verdad? Porque a veces decir, bueno, es como lo de
el responsable de la Seguridad Social. Este señor que cuando estaba en la IREF decía una cosa y ahora dice otra, ¿no? El otro día en un debate en el Congreso. Entonces, todo esto mina la seguridad, no tanto a nuestros ciudadanos, por supuesto, sino a usted que va a hacer una inversión en España. Es un mexicano que viene ahora a España, y le voy a poner un ejemplo real, y que ve cómo están las cosas en México y dice, voy a traer 100 millones de dólares para España. Y le dice el asesor, mira, no, llévalos a Luxemburgo, llévalos al Reino Unido, llévalos a otro sitio, porque aquí pero si es mi patria, España, sí, pero de momento, salvo que compres esto o lo otro, y eso está pasando. Sí. Eso está pasando, don Carlos. Sí. No solo está pasando, sino que los británicos se sienten cada día mucho más cómodos con la decisión que tomaron de salirse de la Unión Europea. Claro que está pasando. Y está pasando con los 100 millones de... Aquí en su momento lo dijimos, que para España podía ser una gran oportunidad la deriva del señor presidente mexicano, que estaba haciendo que huyera el capital de México de una manera horrible. Y sí hubo un primer momento en que parecía que aterrizaba parte en este país, y eso sí ha parado por completo. Y es una pena, porque al final podía haber sido una situación estupenda para nosotros, y no solo de México, sino en otros países iberoamericanos donde la inestabilidad política se estaba adueñando. Un país como el nuestro, estable y europeo, podía haber sido receptor de grandes recursos económicos y bueno, lo estamos perdiendo. No tenemos tiempo, don Aurelio, pues un saludo cordial, gracias por haber estado con nosotros, el equipo habitual, don Carlos, muchísimas gracias. Tenemos que poner punto final y paz y bien, que tenga una feliz semana. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.